sistema de justicia penal tenga éxito, es necesario que todos los operadores tengan los conocimientos y habilidades que se requieren, porque si uno falla, falla todo el sistema. Por lo tanto, la capacitación de la policía, el Ministerio Público, el defensor y el juez es fundamental. Hoy vamos a conocer cómo se están capacitando los defensores públicos federales y cuáles han sido los resultados. Soy Verónica González, comenzamos. Todos los defensores han sido migrados de diferentes sedes. Esto significa que ellos pudieron haber estado prestando sus servicios en juzgados, en otros estados, o bien en juzgados de sistema tradicional. Eso significa que ya traen un bagaje cultural con el cual pueden llevar a cabo sus defensas. Sin embargo, en este momento, como sabes, ha sido un cambio de paradigma. El Ministerio Público tuvo deficiencias a la hora de presentar los medios de prueba, ya sea porque estos eran inadecuados o eran insuficientes. El nuevo sistema de justicia penal dice que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público, es decir, ellos son responsables de aportar los medios suficientes de prueba para determinar la responsabilidad de los imputados. El Poder Judicial de la Federación no tolera y en cambio sanciona a aquellos malos servidores públicos, incluso juzgadores, que no cumplen con su deber de honestidad y de debido trabajo en favor de la sociedad. Se me hace algo muy padre que relacionen a agentes del servicio público con los estudiantes universitarios, porque te incita como a entender más y a practicar más. Es padrísimo, la verdad. Los estudiantes de Derecho, futuros abogados, ministerios públicos o impartidores de justicia deben conocer muy bien las reglas para resolver conflictos en materia penal. Veamos qué acciones realiza el Poder Judicial Federal para acercar precisamente a los universitarios con esta materia. Vinieron de todas partes del país a la Ciudad de México. Pues vi la convocatoria en internet y ya me interesé y ya le platiqué a un amigo donde yo trabajo igual y ya venimos hasta México, conseguimos el dinero y pues aquí estamos para poder aprender algo nuevo. Llegamos ayer a las 3 de la mañana. O sea, sí, ahorita dormimos 2 horas y andamos muy acá, con mucho sueño, pero aquí andamos todavía. Jóvenes que viajaron por sus propios medios. Juntamos entre amigos y nos lanzamos desde ayer y nos vamos a quedar en un hotel cerca de aquí para poder aprovechar todas las conferencias que nos brinda. Cerca de 2,000 estudiantes de Derecho de más de 300 universidades reunidos en el 9º encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. La verdad se me hace algo muy padre que relacionen a agentes del servicio público con los estudiantes universitarios, porque te incita como a entender más y a practicar más. Es padrísimo, la verdad. Aprender demasiado y tener esta cercanía con los magistrados, con los jueces, y ya tuvimos la primera cercanía con el ministro, el presidente de la Suprema Corte, entonces ha sido muy satisfactorio y solo han pasado 3 horas. Y así fue. A través de talleres y conferencias, los estudiantes conocieron el funcionamiento de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde su primera edición hasta el año pasado, hemos contado en total con 7,300 participantes, todos de ellos estudiantes de Derecho, con al menos 60% de créditos en la licenciatura, provenientes de más de 220 universidades del país en general y de todas las ciudades donde puedan estar interesados. Así, afuera de las aulas universitarias, los estudiantes se acercaron a la práctica del derecho desde la óptica de los impartidores de justicia, hombres y mujeres que se rigen por los principios de la ética judicial. El Poder Judicial de la Federación no tolera y en cambio sanciona a aquellos malos servidores públicos, incluso juzgadores, que no cumplen con su deber de honestidad y de debido trabajo en favor de la sociedad.
Jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal hablaron de casos concretos y cómo se protegen en sede judicial los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los imputados. El titular de la Defensoría Pública Federal habló del servicio gratuito que presta el instituto en general y en casos en los que están involucrados integrantes de comunidades indígenas. La gran parte de las personas que cometen delitos pertenecerán a unos 40 grupos que hablan 40 lenguas, ¿sí? Hay grupos indígenas muy grandes. Son muy importantes ese tipo de defensas, porque es una clase vulnerable. Para nosotros los indígenas, nuestros connacionales indígenas, son muy importantes. Entonces podemos cubrir precisamente 34 entre lenguas y variantes. El 9º encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación se realizó en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México. De hecho, las expectativas aquí superan lo que yo realmente pensaba y pues siento que va a ser muy bueno y 2 días se hacen muy poco para lo que es muy extenso. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Como le decía al inicio del programa, tan solo en un año más de 5,000 personas fueron representadas legalmente por un defensor público federal. Hay estados donde más del 70% de los asuntos los llevan precisamente defensores públicos. ¿Quiere saber por qué? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada de hoy, la licenciada Claudia Lisset Montoya Rivera. Ella es subdirectora de prestación de servicio de defensa penal aquí en la Ciudad de México. Bienvenida. Gracias por la invitación, Vero. Bien, pues a un año casi del arranque de este nuevo sistema de justicia penal, queremos hacer un poco un balance. ¿Cómo es que desde el enfoque de la Defensoría Pública, qué es lo que está ocurriendo, qué aspectos son los que se deben de trabajar un poco más para ir mejorando este sistema de justicia? Y para empezar me gustaría que nos actualizaras un poco en las cifras, ¿no? Decía yo que en un año 5,000 personas. En lo que va de este año, ¿cómo vamos con la representación? Sí, justamente quisiera comentarte que a partir del pasado ya 24 de noviembre de 2014, justo cuando inició la implementación del sistema penal en 2 entidades federativas, en Durango y Puebla, y desde ese momento hasta este momento, justo en donde ya tenemos implementado a nivel nacional el sistema penal acusatorio, incluido el archipiélago de Islas Marías, podemos decir que los defensores públicos federales ya han asistido a más de 9,100 causas penales en los centros de justicia. ¿Sabes que esto implicaría más del 67% de las causas totales que se han llevado a cabo en el sistema penal acusatorio a nivel federal? ¿Por qué ocurre esto de que la mayoría de los asuntos los lleve la Defensoría Pública Federal? Fíjate que lo hemos estado corroborando y respecto de este tema hemos encontrado 3 razones fundamentales. La primera razón deviene de una situación muy particular. Tanto la ley de la Defensoría como las bases de organización, que son nuestros 2 cuerpos normativos, establecen la necesidad de que los defensores se encuentren en todos los órganos jurisdiccionales, incluido, claro, los centros de justicia penales federales. Esto le da cierta cercanía a los defensores públicos para estar de manera inmediata en los asuntos. Esta podría ser una primera razón fundamental, su cercanía para con los asuntos. La segunda es una razón de peso, debido de que todos los servicios que presta el instituto son gratuitos. Justamente. Y además, no porque sean gratuitos implican una desmejora o una falta de capacitación por parte de los defensores, sino por el contrario, tienen tanta especificación y sobre todo especialización que incluso contamos con un cuerpo de defensores especializados en lenguas indígenas para cuando nuestros imputados establecen o tienen alguna situación particular de no entender el idioma español, sino que ellos tienen alguna lengua o variante de ella. Entonces, en un primer momento, por estar, digamos, más a la mano, rápidamente se les puede contar con sus servicios porque están ahí adscritos a los centros. Y la otra sería porque pues la mayoría de las personas que caen en esta situación pues son de escasos recursos. Y tenemos una tercera aún más, en donde hemos establecido también que la alta capacitación por parte de los defensores les ha permitido también generar esta empatía junto con los imputados, y debido a esto, entonces esta capacitación especial les ha dado cercanía y justamente han podido permitir que las defensas se vayan apoderando cada vez más de una forma más profesional.
Entonces están alrededor de más o menos casi el 70% de los asuntos llevándolos los defensores públicos federales. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes que se presentan, no sé, a nivel nacional y en algunas entidades en particular, ¿no? Creo que Guanajuato y Puebla son las que tienen los niveles más altos. Sí, incluso podríamos decir, bueno, Guanajuato y Puebla, y agregaríamos al Estado de México, en donde de manera sui generis también es uno de los que tiene un mayor número de causas penales. Pero respecto de los delitos, me gustaría comentarte que hemos corroborado que son 5 los delitos que tienen mayor incidencia. Incluso los podemos establecer con precisión. El primero son los delitos de portación de arma de fuego. Estos pueden ser en sus 2 vertientes, sea portación de arma de fuego sin licencia o bien portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Sabes que este tipo de delitos tiene el 55% de las causas totales de las que hablábamos hace un momento. Entonces el principal es el principal, la portación de arma de fuego. Pasamos a un segundo delito, que son los delitos contra la salud, que están por ahí alrededor del 22%. Encontramos en un tercer nivel al robo de hidrocarburos con un 6%, justamente. Y el resto de los delitos abarcan el porcentaje faltante, y ahí encontramos usos de documentos falsos, falsificaciones, entre algunos otros delitos como fiscales o ambientales. Y algo que hay que precisar en estas 9,000 causas penales que señalabas es que puede ser que no solamente representen a una persona, ¿no? Sí, justamente me gustaría comentar justo eso, que te estaba comentando acerca de que a nivel nacional tenemos más de 9,100 causas, pero resulta importante que en una causa puede haber 1 o más imputados, lo que implicaría que a nivel de causas tendríamos ese número situado, pero a nivel de servicios prestados esto se triplicaría. Y en el caso, bueno, este es el número de las personas que defienden, pero ¿cuántos defensores están prestando sus servicios? Ese es un dato importantísimo. Para hacer el comparativo, bueno, la carga de trabajo que tiene. Resulta ser que hasta este momento tenemos 85 defensores públicos federales a nivel nacional que se encuentran adscritos a cada uno de los centros, y ellos serían nuestra primera base de acción. Sin embargo, se ha establecido un estilo de trabajo en donde se genera una figura llamada de los habilitados. Y me dirás, ¿qué significa que sea un defensor habilitado? Esto significa que, si bien es cierto, el defensor puede seguir en su sede trabajando el sistema tradicional que cada vez va disminuyendo, puede entrar a partir de un conflicto de intereses o cuando las propias necesidades del servicio lo soliciten, a prestar los servicios también en cada uno de los centros de justicia, de suerte tal que podemos sumar a más. Podríamos hablar que de defensores habilitados encontramos a un número mayor de 250. Bien, ya digamos listos, ¿no? Capacitados, que conocen plenamente el sistema. Me gustaría que nos cuentes un poco, como más a detalle, cómo trabajan los defensores públicos, sobre todo por esto que mencionabas de que a veces la gente podría pensar, pues como no nos cobran, pues a lo mejor no saben o no están tan bien capacitados, ¿no? Y nosotros hemos conocido casos en los que incluso hasta 2 defensores públicos están llevando un asunto, ¿no? Un solo asunto. Sí, justamente hablando sobre el tema de la capacitación, decir que fue uno de los desafíos más importantes que se presentaron en el instituto, y razón por la cual siempre se les dio una alta capacitación, incluso hasta este momento, aún y cuando ya se encuentran en implementación y han estado trabajando con el nuevo sistema, sigue la capacitación. Los defensores son profesionales al 100%, y esto les ha permitido conocer a detalle, porque quiero comentarte una cosa: todos los defensores han sido migrados de diferentes sedes. Esto significa que ellos pudieron haber estado prestando sus servicios en juzgados, en otros estados, o bien en juzgados de sistema tradicional. Eso significa que ya traen un bagaje cultural con el cual pueden llevar a cabo sus defensas. Sin embargo, en este momento, como sabes, ha sido un cambio de paradigma, el nuevo sistema de justicia penal, y eso les ha implicado a ellos otra vez volver a reiniciar su capacitación y estar dispuestos a través de todos los criterios importantes que van conociendo día a día, que se exponen a través de nuestro máximo tribunal. Y entonces esta capacitación es dinámica, es constante, y siempre tratando de establecer que el Código Nacional nos dio algunos objetivos básicos y estableció con toda precisión que debemos de llevar a cabo un trabajo de alta capacidad. Y de una defensa adecuada. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestra charla. Claro que sí. No se vaya, regresamos con más. Lo cierto es que ha implicado un desafío para todas las instituciones. Por eso hemos tenido bastante cuidado en un tema muy importante que justo se mencionaba, la capacitación.
estamos de regreso. Te comentaba hace unos momentos que hace un par de semanas se presentó un reporte ciudadano en el que se hace un estudio, una observación de cómo está funcionando el sistema de justicia penal aquí en la Ciudad de México, y aprovechando que estás aquí queremos invitarte a verlo y regresamos con más comentarios sobre Claro que sí. Vamos a verlo. El derecho penal sigue siendo el mismo, pero las reglas del juego son diferentes. No toleraré ninguna mentira en esta sala de audiencias, abogado. ¿Queda claro? Señoría, si usted no estaba preparado, no debió presentarse a la audiencia. Representa usted los altos intereses de la sociedad en este proceso. O declárese incompetente para poder seguir con el curso de la audiencia, lo informaré al área correspondiente y retírese de la sala si ese es el punto, abogado. Está bien, señoría. Me retiro entonces. Adelante, retírese. Un monitoreo ciudadano de 640 audiencias judiciales en la Ciudad de México revela que el nuevo sistema de justicia penal presenta algunas fallas. El Ministerio Público tuvo deficiencias a la hora de presentar los medios de prueba, ya sea porque estos eran inadecuados o eran insuficientes. El nuevo sistema de justicia penal dice que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público, es decir, ellos son responsables de aportar los medios suficientes de prueba para determinar la responsabilidad de los imputados. A nivel federal se repite esta historia. Quiere imputar hechos con apariencia del delito que contemplan prisión preventiva oficiosa. Castigo que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala como última opción. Las viejas prácticas en la Procuración de Justicia se resisten al cambio. Siguen integrando sus averiguaciones previas con ciertas violaciones a los derechos fundamentales. Y entonces cuando vienen ya los agentes del Ministerio Público, que son los que van a sustentar dicha carpeta de investigación, en ocasiones no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo porque ya viene viciada de origen. Cuando sucede un hecho delictivo, el primero generalmente en llegar al lugar de los hechos es el policía. Si el policía no cuenta con las herramientas suficientes para acordonar la zona, tomar las primeras muestras, recolectar la primera evidencia, entonces se echa a perder todo lo demás que tiene que ver con el proceso. El proceso mismo en sí se vulnera. La policía ha pasado de un modelo esencialmente mezclando lo preventivo con la policía de investigación y que le ha costado trasladarse a un modelo en el cual las policías sean únicamente de investigación. Efectivamente, tiene que haber policías preventivas, tiene que haber gente que dirija el tráfico, que haga operativos de patrullaje, operativos de vigilancia, pero lo que no tenemos actualmente es una policía preparada para llevar investigaciones completas. Especialistas y operadores del sistema coinciden en la necesidad de reforzar la capacitación. O sea, un error que puede ser una experiencia para ellos y enriquecer su conocimiento, inmediatamente son removidos. Por lo tanto, no se crea ese Ministerio Público que tenga la experiencia en esta situación. El Ministerio Público son abogados, son licenciados en Derecho, los cuales realmente nunca han sido formados en técnicas de investigación y esencialmente no saben investigar. Y es que las indagatorias no están enfocadas a detectar las redes criminales. Solo buscan datos de prueba para resolver el caso concreto sin identificar las causas. Sobre todo, aseguran, en los casos del crimen organizado. Delitos como el tráfico de hidrocarburos son delitos que normalmente son redes criminales, pero sin embargo la investigación que observamos en las carpetas está basada solo en la persona a la que agarraron con los 2 tambos de diésel de 200 litros para buscar pruebas de que efectivamente los tenía, pero no a quién se lo iba a vender, de dónde lo ha sacado o con quiénes están relacionados. Eso ha generado una dinámica en la cual no estamos combatiendo la raíz de la investigación, la raíz de los delitos. Tal vez por eso la sociedad tiene la percepción de que el sistema no alcanza el objetivo de combatir la impunidad. En ocasiones los medios de comunicación y la gente, la población en general piensan que porque una persona sale libre es que no está funcionando el sistema. Y yo les podría decir que si esa persona que sale libre es inocente, el sistema está funcionando. Actualmente no hay tanta gente privada de la libertad. Ahora esto es excepcional. Y no es excepcional por un capricho, sino es excepcional porque así debía haber sido desde un inicio.
Se están culpando del alto nivel de impunidad, cuando realmente la causa suele ser unas notorias prácticas incorrectas por parte tanto de las policías como sobre todo de las fiscalías. Ante detenciones que violan derechos y carpetas de investigación insostenibles, la defensa penal gana terreno. Desde que arrancó esto, desde el 18 de junio del 2008, empezaron a haber talleres, empezaron a haber cursos, incluso tuvimos cursos con la Universidad de Hurtado de Chile, vino aquí a México a darnos un curso, tuvimos diplomados con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Embajada de los Estados Unidos también nos dio cursos, el Instituto de la Judicatura, a través del Instituto de Estudios Judiciales, también nos dieron cursos, talleres, simulacros, es decir, a la fecha tenemos cuando menos 6 años de lo mismo, tenemos incluso una especialidad, una maestría en lo que es el juicio oral. Buen día, señor, ¿cómo está? ¿Qué dice? El Ministerio Público nos corre todo con la carpeta. ¿Verdad? Sí, licenciado, ¿cómo está? Te lo entrego. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás aquí? Por una aportación. ¿Te golpearon? Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Sí traías el arma? Sí, sí, la traigo. Correcto. Pero en caso de que no tengas recursos, para eso estamos nosotros. Tienes derecho a ofrecer pruebas. Es más, tienes derecho a que se resuelva tu situación en este momento. El juez te va a decir que te van a informar la imputación. Esto es, el hecho que te atribuyen, debes de poner mucha atención en lo que te va a decir. Sí, precisa, escucha bien las fechas, los lugares, todo. La defensa adecuada es realizar los actos necesarios para que toda persona que está siendo acusada de un delito se le ponga una sentencia justa. Hay que decir esto, que si es culpable, se le ponga la sentencia que él realmente corresponda de acuerdo al delito que cometió o en su caso se le deje en libertad. El sistema es eso, el sistema es privilegiar la libertad. Privilegiar la presunción de inocencia, que una persona no pague una pena anticipada sin que tenga una sentencia. Estamos en una fase de consolidación, hay cosas que mejorar, claro que sí, pero como todo, vamos caminando. Un ejercicio como el de monitoreo que estamos realizando hubiera sido impensable con el viejo sistema, porque esa era una caja negra donde nadie sabía qué sucedía y cómo sucedía. En ese sentido, el nuevo sistema de justicia penal ofrece ventajas a los ciudadanos. Sin embargo, diríamos que nos falta un camino largo por recorrer en el sentido de capacitación. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Bueno, pues ahí está la experiencia de lo que sucede aquí en la Ciudad de México y también de cómo se están capacitando los defensores públicos federales. Pero mencionaba la pieza estas malas prácticas que se están arrastrando del sistema tradicional ahora acá. En su experiencia, ustedes como defensores públicos federales, ¿qué es lo que han observado? ¿Dónde se podría poner como el dedo, ¿no?, para trabajar más y que al final se logre el éxito de este sistema de justicia? Muy bien, bueno, sobre el particular comentarte que sí, justamente debemos de recordar que el periodo de implementación del sistema ha concluido. Y ahora estamos en otro periodo. Este periodo es la etapa de consolidación, que va incluido una para con otra etapa llamado el proceso de transición. Este proceso de transición justamente eso es lo que busca, que se lleve a cabo la evaluación y el seguimiento del sistema penal acusatorio, con el ánimo de detectar todas estas prácticas que de alguna manera podemos venir como arrastrando para hacer un parteaguas, tener un alto total y entonces cambiar este nuevo paradigma jurídico que nos ha implicado a todos los operadores. De suerte tal que todos estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades. Lo cierto es que ha implicado un desafío para todas las instituciones. Por eso hemos tenido bastante cuidado en un tema muy importante que justo se mencionaba, la capacitación, debido a que los nuevos procesos han cambiado y es por eso que los sistemas de gestión de cada una de las instituciones lo han hecho. De suerte tal que debemos de corroborar que sí es verdad, hay algunas prácticas específicas que deben de convertirse en las llamadas buenas prácticas. Y nos referimos, por ejemplo, a estas prácticas de investigación, en donde, como debemos recordar, antes la investigación era de una manera, sin embargo, hoy es 360 grados diferente. Y bajo esta tesitura, tanto los policías
como los fiscales, los defensores, incluso los jueces, hemos cambiado una mentalidad de trabajo y por eso ahora tenemos un nuevo sistema de gestión en la elaboración de cada una de nuestras acciones. Lógicamente, Vero, aún no tenemos concluido de manera satisfactoria todo el sistema porque lo estamos justamente adecuando. Estamos concatenando cada una de las instituciones, pero lo cierto es que todos estamos con la camiseta puesta y dispuestos para que en la medida de todas estos cambios que se están dando, podamos darle justamente lo más importante que se necesita, darle ese empuje al sistema, porque además justamente en este momento estamos viendo cómo la sociedad, aun y cuando pudiera tener un especial pensamiento sobre lo mismo, está cambiando también su mentalidad. Eso es muy importante, ¿no? Porque ustedes hacen su parte ahora en aplicar estas nuevas reglas, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que conocerlas para entender por qué se resuelve de cierta forma. ¿Qué es lo que sucede en el caso, mencionabas, de la policía de investigación? Explícale al auditorio por qué es tan importante su actuación, por qué si no se da este cuidado en la cadena de custodia de todos estos indicios, qué impacto tiene, ¿no? Ya durante las audiencias y también la importancia de que a ustedes, bueno, les toca defender a las personas imputadas, ¿no? Uno siempre le parece muy bien que tenga un asesor jurídico la víctima, ¿no? Porque pues es la víctima y necesita quien la apoye, pero ustedes están defendiendo, digamos, a la parte que socialmente no está tan bien vista. Claro. No, ahí también tienen todo un reto, pero bueno, primero esta parte de la policía. Vamos por partes. La primera, justo donde me preguntabas acerca del tema de la investigación, este tema es súper importantísimo. A través de todas las modificaciones que implicó la reforma penal, ya sea en la Constitución y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció que la investigación era una parte fundamental. Sabes que ahora los policías, sea de la corporación que sea, sean municipales, estatales o bien federales, ellos son de los llamados primeros respondientes. ¿Esto qué quiere decir? Estos primeros respondientes significan que son aquella autoridad que llega al lugar de los hechos o bien del hallazgo de manera inmediata. Es decir, en el momento mismo en el que se está suscitando el delito, llega una autoridad y esta autoridad normalmente es un policía. Y en ese momento se genera lo que tú hablabas, que es la cadena de custodia. Esta cadena de custodia, ¿qué significa? Este es un proceso de control que se ha llevado a cabo para que en ese momento, pongamos un ejemplo para que nos quede más claro. Un ejemplo claro diríamos, se comete un robo y en el robo la persona trae un arma de fuego. En ese mismo momento, cuando tú pides auxilio debido a que se ha suscitado este hecho, llega la autoridad, llega un policía y justamente él tiene que tener cierta metodología de investigación. ¿Esto qué significa? Tiene que, en su momento, si hubiera lesionados, brindarles la atención adecuada, acordonar la zona, llamar a las instancias correspondientes para llevar a cabo el procesamiento. Supongamos que encontramos la bolsa que justo te habían quitado y además el arma de fuego que portaba el ahora imputado. Resulta ser que estos dos elementos son de los llamados indicios. ¿Por qué es un indicio? Porque nos está diciendo algo que sucedió en ese momento y que además, después de un procesamiento, es decir, una situación científica que se le va a hacer, un estudio científico que a partir de esto se va a poder demostrar si estos dos indicios de los cuales hablamos, el arma de fuego por un lado y por el otro la bolsa, estuvo y perteneció en ese mismo momento al hecho mismo que tú estás denunciando. Y de esta manera queda claro que el arma no fue puesta para poder llevar a cabo una imputación de manera falsa o alguna situación particular, y entonces en este momento se genera esto que es la cadena de custodia, este sistema de control en donde todas las autoridades que tengan conocimiento y que tengan contacto con el arma y además con la bolsa, por así decirlo, tienen que plasmar su firma, en donde se puede corroborar con toda precisión que estos elementos son los mismos y no han cambiado en ningún momento. Porque es importantísimo el registro de cadena de custodia. ¿Qué es lo que sucede si no se cuida debidamente? Fíjate que si no se cuida debidamente, ahora debemos de recordar que puede haber dos tipos, una situación muy particular, dos tipos de resultados si la cadena de custodia no se cuida y su respectivo registro de cadena de custodia, que es justo donde se van a establecer todos estos pasos que se van llevando a cabo, no se cuidan, hay una pequeña situación. Podemos decir que... Antes de que nos digas, vamos a hacer una pausa y los dejamos en suspenso para ver qué es lo que sucede cuando no se cuida estos indicios. Claro que sí. Vamos a la pausa, le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos.
Ante el incumplimiento de una suspensión dentro de un juicio de amparo, procede un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento. Este recurso se promueve ante un juez de distrito o un tribunal unitario de circuito. El incidente también procede cuando se registra un exceso o defecto en la ejecución de la orden de suspensión. El incidente se debe presentar por escrito ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión o que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, se establece un plazo de 24 horas para que lo cumpla. En caso de no hacerlo, se dará aviso al Ministerio Público de la Federación. Todas las pruebas aportadas por el órgano acusador, no podría él llevar a cabo la determinación de obtener una sentencia condenatoria si no tiene los elementos suficientes. Antes del corte nos comentabas sobre la importancia de la labor que tiene la policía, este primer contacto que tiene el ciudadano con quien llega a auxiliarlo. ¿Qué es lo que sucede después? Sí, justamente estábamos hablando de esta denominación que se les ha dado de primer respondientes y de la importancia que reviste para ellos llevar a cabo de manera adecuada este registro de cadena de custodia. Y comentarte que si en algún momento en el procesamiento, incluso en el traslado o en cualquier momento llegara a romperse este registro de cadena de custodia... Es decir, que se pierde esta pistola o este bolso del que hablabas. Sí, incluso no solamente con que se pierda, sino puede cambiar en alguna de sus características. Por ejemplo, digamos que en este momento nos encontramos en el kilómetro 3 de la carretera México-Durango y resulta ser que encontramos un cargamento de droga. Pero esta droga es marihuana y está recién empaquetada. Como podrás saber, en la sustancia misma se encontraría un poco humedecida, pero en las condiciones ambientales esta puede ir cambiando las características mismas, Vero. Incluso puede transformarse de forma tal que hasta el peso se transforme. Imagínate que si no embalan de forma adecuada un perfume, este puede terminar siendo uno completamente diferente del que encontraron. O así podemos ir con cada uno de los elementos que requieren de un embalaje muy específico. Y esto ya al llegar a la etapa del juicio o a la etapa de presentar las pruebas, pues resulta que ya la persona puede no ser culpable de lo que le están acusando, ¿no? Es correcto, cambió el peso, cambiaron las características o no se estableció con toda precisión que el objeto que se tenía cierta matrícula o cierto número de serie. Eso daría justamente a entender la autoridad jurisdiccional que las cosas ya no son justo las mismas que se encontraron en el hecho mismo justo cuando estaban sucediendo. Y esto tiene un impacto tal, Vero, que incluso se puede llevar a cabo una responsabilidad no solamente administrativa, sino incluso penal para aquella autoridad, sea un policía o un perito, etcétera, que en el mismo procesamiento de la evidencia la haya variado aún por leve que parezca. Y esto puede ya luego impactar en la situación jurídica del imputado, es decir que lo que ahora, esta percepción que tiene la gente, ¿no? De por qué va a salir libre esta persona si todo parece indicar que ella cometió el delito, pero como no se presentan las pruebas adecuadamente. Es correcto, podríamos decir incluso es un trabajo en equipo en donde la Fiscalía tiene a la policía, a los peritos bajo su mando, pero también son bajo su responsabilidad, de suerte tal que si no llevan a cabo la labor adecuada, no le dan las armas adecuadas a cada uno de sus compañeros que están para poder demostrar ante la autoridad jurisdiccional que realmente la persona que está en ese momento presentada como imputado cometió el hecho ilícito o bien participó en él. Baste recordar que el sistema penal acusatorio fue ideado y diseñado para distinguirse del sistema penal tradicional, para tener un rostro humano, Vero. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que la autoridad jurisdiccional
iba a estar presente en cada una, como lo está haciendo ahora, de las audiencias, con un rostro y con una calidad de forma tal que podía escuchar los argumentos de la víctima, del imputado y de todas las partes que estuvieran interviniendo, para que en el momento en el que también se desahogaran las pruebas frente a él, pudiera valorar y de una manera muy clara tomar una determinación. Es así como vemos que de forma adecuada, mientras no hubiesen todas las pruebas aportadas por el órgano acusador, no podría él llevar a cabo la determinación de obtener una sentencia condenatoria si no tiene los elementos suficientes, de forma tal que él, aun y cuando pudiera corroborar que después de lo que le dice la autoridad, en este momento el Ministerio Público Fiscal, pero si no le presentan las pruebas, debemos de recordar que uno de los principios más importantes que devino a partir de la reforma penal, se estableció la presunción de inocencia, en donde todo aquel que acusa debe de probar. Y hasta en tanto no se demuestre que es verdaderamente culpable, con todos los elementos de prueba que son desahogados en su contra, es en ese momento justo cuando puede considerarse de esa manera. Mientras tanto no. Pero como puedes ver, entonces no solamente la autoridad jurisdiccional tiene los ojos de toda la población y de todos aquellos que podemos asistir a las audiencias, porque vale la pena mencionar que las audiencias son públicas y que en ese momento todos nosotros como observadores podríamos llegar a tener el escrutinio de la actuación, no solo de la autoridad jurisdiccional, sino de los defensores, de los fiscales y de los asesores jurídicos, así como de cualquier otra, de todas las partes procesales que intervienen, pero de forma tal que podríamos en ese sentido corroborar que el sistema, más que establecer cierta impunidad, todo por el contrario, cierra la puerta a la impunidad y permite que, tal y como lo establece el Código Nacional, cuando una persona es culpable, va a tener que ser castigada. Y de esta primera parte podremos concluir que, bueno, hay una tarea pendiente en el caso de la Policía de Investigación y la Fiscalía, el Ministerio Público, de pues lograr demostrar, acreditar todos esos delitos. Antes de que vayamos a las conclusiones, en el programa tenemos una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre el tema del que estamos hablando. En este caso, salimos y les preguntamos qué opinan sobre estas malas prácticas que se están arrastrando del viejo sistema a este nuevo sistema y cómo también como ciudadanos tenemos que formar parte de este nuevo sistema de justicia penal. ¿Vamos a ver la opinión ciudadana? Claro que sí, y regresamos. Vamos. Que se fortalezca la figura del MP en su relación con las fuerzas policiales. Un mando único sería una buena idea. Y otra sería la eficacia y eficiencia del propio sistema penitenciario. Hacer los centros de privación de la libertad más eficientes en términos de costos, para que no sea tan caro tener gente presa. En México, donde tenemos tantos errores procedimentales, o sea, de entrada tenemos que corregir esos errores procedimentales, pero la forma en la que a mí se me hace que esto debería de atenuarse es que en lugar de que se anule por completo el proceso, los efectos deben de retrotraerse al momento en el que se hizo el error y volver a juzgar a partir de ahí. Pues creo que sí necesita más difusión para empezar, porque como te decía antes, no es como que sea del conocimiento general. Creo que es importante que sepamos todos cómo funciona. También creo que lo más importante es erradicar como la corrupción. Creo que es muy importante que esté disponible todas las reglas, todo el documento formal de cómo funciona, esté disponible en medios de comunicación, en el internet, y que sea algo muy claro y conciso. Yo pienso que hace falta gran difusión porque, por ejemplo, nosotros los jóvenes no sabemos nada acerca del sistema de justicia penal a menos que seamos abogados o nos dediquemos a algo. Entonces, la verdad sería bueno que nos platicaran un poquito más y estuviéramos más informados. Que las personas sepan que ahora, según esto, los juicios van a ser más justos y va a haber menos corrupción. Lo que se podría necesitar es que se aplicara la ley, ¿no? Porque también muchas veces ahorita con ese nuevo sistema, mucha gente comete delitos y los sueltan, ¿no? No los castigan. Y aparte, pues la gente no tiene nada de enterado en realidad de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no tienen difusión. La verdad no tengo mucha información sobre el nuevo sistema. O sea, mi comentario va más hacia más difusión, más que nos informen, porque la verdad, o sea, si ahorita me preguntan ¿cómo lo ves? ¿Cómo piensas que está actualmente o cómo mejoró? No te sabría decir. O sea, siento que es más la labor de difusión.
Bueno, pues ahí está lo que opinan los ciudadanos y sin duda nosotros como ciudadanos tenemos una gran tarea, ¿no? Acercarnos a estas audiencias, conocer de cerca cómo es la actuación de los operadores del sistema y ver también, opinar sobre cómo se pueden corregir estas malas prácticas, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes llevan el caso de personas que por algún error se vieron involucradas en un delito o que tienen la oportunidad, la ley les da ciertos beneficios y a los ciudadanos no nos convence tanto ver que una persona en lugar de irse a prisión anda en la calle? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué sucede? Justamente, pero hablábamos del cambio de paradigma jurídico en materia penal que se dio a partir de esta reforma. Se dieron varios toques específicos para tratar de modificar en un 360 grados nuestro sistema de justicia penal. Y uno de estos puntos importantes resultó ser estas salidas alternas o las formas de terminación anticipada, en donde se trataba de que no todos los asuntos que llegaran fueran judicializados y llegaran incluso a juicio. ¿Y esto por qué? Porque has tocado un punto importante. No todas las personas a veces cometen el delito con toda esa maquiabilidad de establecer con toda precisión que querían cometerlo, o bien se han inmiscuido en este delito a veces sin darse cuenta. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales estableció que se iba a proteger al inocente, pero al culpable se le iba a castigar, de suerte tal que las salidas alternas y las formas de terminación anticipada, como los procedimientos abreviados o como los acuerdos reparatorios, han sido una verdadera transformación en el sistema penal, en donde aquellas personas cuando han cometido por primera ocasión una conducta que se considera ilícita pueden tener posibilidad de acceder a este beneficio. Y son ciertos beneficios, no significa, como mencionas tú, que se vayan a quedar sin castigo. Sí, claro, por ejemplo, hablar del procedimiento abreviado, eso significa obtener una sentencia condenatoria para el propio imputado, pero va a tener un beneficio y su beneficio es justamente una reducción en la sanción. Y esto implicaría que no existe un grado de impunidad, sino por el contrario, es castigado. Justamente, pero por el otro lado también encontramos estas salidas alternas de las que hablábamos y, por ejemplo, el acuerdo reparatorio, en donde se puede corroborar con toda precisión que cometiste un daño en propiedad ajena, aceptas que lo cometiste, sin embargo le puedes decir a la persona, a la víctima, lo cometí, sin embargo puedo acercarme y te puedo pagar. Puedo pagar significa la reparación del daño, que es uno de los principales objetivos que tiene el nuevo sistema de justicia penal, en donde realmente la víctima se vea que es resarcida y de forma tal se le pueda pagar. Sí, porque de qué nos servía antes, se va a la cárcel y ni cambia, ¿no? Ni puede lograr esta reinserción social y la víctima nunca obtenía pues la reparación del daño. Sí, hay víctimas incluso que solicitan como reparación una simple solicitud de usted disculpe, un perdón público, ¿no? Y con esto ellos consideran que es más que suficiente. De esta forma, lo que se busca también es la reinserción propia de la persona que ya fue sentenciada y así podríamos corroborar que el sistema tiene muchas bondades para todos desde las diferentes perspectivas en las que nos encontramos. Ahora, ¿qué retos? Ya nos explicaste qué desafíos se enfrentan ustedes como defensores públicos. Ya hablamos pues de esta tarea pendiente que tiene el Ministerio Público, la Policía de Investigación, pero ustedes hacia adelante, ¿no? Porque estamos en esta etapa de consolidación, ¿qué es lo que sigue para los defensores públicos? Llevan la mayoría de los casos, ya nos quedó claro que es por esta alta capacitación que ustedes tienen. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Sí, los retos próximos del instituto básicamente es justamente agregar a más defensores públicos que se puedan sumar porque es creciente el aumento del sistema penal acusatorio en donde les podamos dar todos los insumos necesarios a los defensores para que cuenten con las herramientas suficientes para dar un servicio de calidad. Hablábamos de este cuerpo especializado que tenemos de defensores que están establecidos para algunas lenguas. Sin embargo, queremos ampliar el número de lenguas y tener de esta manera abarcar a más imputados y de esta forma brindarles la defensa adecuada. Como sabes, también estamos trabajando ahora con los migrantes. También. Justamente con repatriados y estamos tratando de mostrar que la defensa también se puede otorgar desde una visión muy particular, que es la perspectiva de género.
En el caso del tema de los indígenas, sabemos que también cada año tienen una representación importante. ¿Cómo les responden las personas al ver que alguien les habla en su idioma, les conoce sus usos y costumbres y además de manera gratuita les va a resolver su problema penal, que a veces ni siquiera entienden ellos en qué problema se han metido? Sí, fíjate que esta es una de las características más importantes. Creo que ser defensor especializado en lenguas indígenas es una de las calidades más humanas que te permite el acercamiento con todos los defendidos. Esto lo digo porque el hecho justo que tú comentas de que el imputado se da cuenta que conoce no solamente su lengua, sino también su cultura y que todo aquello que él les comenta lo pueden ubicar, les hace tener un acercamiento impresionante y de suerte tal que van permeando en la defensa para que se permita demostrarle a la autoridad jurisdiccional si realmente cometió el ilícito o no. Y como tienes razón, cada vez van avanzando más el tema de los defensores, se está conociendo más e incluso las propias comunidades saben y ubican que hay defensores especializados y tienen esta calidad moral para acercarse para con ellos. Bien, pues en resumen, el sistema penal acusatorio está funcionando, hay tareas pendientes, pero en esta etapa de la consolidación es una buena oportunidad para que todos los operadores la aprovechen, ¿no? Mejoren todo esto y también decirle a la gente que, bueno, ahí está el servicio gratuito de los defensores públicos federales. Sí, claro que sí. A nivel nacional, incluido el archipiélago de Islas Marías, contamos con defensores públicos federales ampliamente capacitados y no tienen por qué tener alguna situación particular los imputados en tener miedo en acercarse con nosotros. Por el contrario, estamos para brindarles un servicio de calidad de acuerdo a los principios de profesionalismo, honradez, y estamos dispuestos a que todos los días tengamos una mejor capacitación y tengamos una mejor defensa adecuada en pro de ellos. Licenciada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Usted no se vaya, todavía tenemos más información, regresamos en un momento. El año pasado, tribunales y juzgados federales resolvieron más de 1 millón de asuntos. Veamos cuántos se revisan tan solo en un mes. Los tribunales y juzgados federales iniciaron el mes de abril de 2017 con 66.321 asuntos en materia civil. En ese mes ingresaron 17.951 expedientes, lo que representó una carga de trabajo de 84.272 juicios y recursos legales en materia civil. De ellos, 18.332 fueron resueltos. En abril de 2017, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tenían pendientes de resolución 53.348 asuntos en materia de trabajo. En ese mes ingresaron 16.515, lo que representó una carga de trabajo de 69.863 expedientes. De ellos fueron resueltos 15.587. Es momento de ver cómo van los talleres, conferencias y seminarios que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Diversas fallas en el sistema judicial francés derivaron en fortalecer la capacitación de los magistrados judiciales. Maxime Antier, coordinador de formación básica en la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa, señaló que uno de los primeros retos fue el reclutamiento de los juzgadores. Y entonces los grandes ejes fueron decir que todavía nos hace falta enfocarnos en las características técnicas, el corazón del oficio de magistrado, específicamente con un concurso en el cual las pruebas, los exámenes fueron reforzados también, tomando en cuenta la personalidad de los magistrados por medio de la creación de una situación colectiva con un jurado de examen de admisión.
En un intercambio de experiencias con integrantes del Poder Judicial de la Federación, el magistrado francés comentó que para lograr la excelencia implementaron concursos más rigurosos. En 2016 vimos 2.656 personas que se registraron para pasar este concurso, para al final 244 candidatos admitidos, entonces se pierden obviamente mucho, más de 2.600 candidatos, entonces es un concurso muy selectivo. Es un concurso que está abierto a los estudiantes titulares de un máster, máximo de edad de 31 años. Y es que la Escuela Nacional de la Magistratura solo capacita a aspirantes a magistrados, realiza concursos anuales y la formación dura 31 meses, 21 de ellos con prácticas en un bufete jurídico y además remunerado. Entre los ejes de capacitación se encuentran la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de lograr un acuerdo, garantizar y respetar un marco de procedimientos y tomar una decisión basada en los hechos y en el derecho con sentido común. Maxime Antier reconoció que una tarea pendiente es capacitar a los juzgadores en torno a los casos de terrorismo. La ENM es poder responder en un tiempo rápido a las exigencias de formación en cuanto a los asuntos de terrorismo. Entonces la idea es poder capacitar todos los magistrados que pueden ser los primeros que intervengan en estos tipos de situaciones. También capacitarlos en cuanto a la prevención de la radicalización. Esta conferencia fue impartida en la Escuela Judicial y transmitida por videoconferencia a nivel nacional. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.